tú estás en el lugar de los hechos, como dice nuestro buen Javier Alatorre, ¿verdad? Claro Estamos que en sí, el lugar como de debe los ser. hechos. Pues tienes una percepción y una responsabilidad de informarle al público qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Y a mí me da una adrenalina padrísima. Una transmisión de fútbol requiere un grado de concentración muy alto. Claro. Y Porque de energía de tu parte energía. también, O sea, te ha claro. tocado estar en... Acabas deshecho. Cuando vas a un Super Bowl, por ejemplo, que haces la transmisión del Super Bowl, Villa. acaba la transmisión y llegas al hotel Arrastrándote, hecho mierda. O sea, arrastrándote. estás así. Sí. Mi personalidad, yo siento que en la prepa fue como era más introvertido. Ok. O sea, no era cerrado, pero yo no me imaginaba estando enfrente de una cámara. Bienvenidos amigos de la entrevista de 24. Mi nombre es Pablo de Rubens y el día de hoy vamos a adentrarnos al vasto mundo del periodismo deportivo. Soy afortunado de ser compañero del sujeto que vamos a presentar aquí el día de hoy. Ya casi 13 años trabajando juntos y para mí verdaderamente es un honor, es un privilegio poder compartir cámara y micrófono con Omar Villarreal Villalbazo, señoras y señores. ¿Qué pasó, Y Villa. Pablito? ¿Cómo estás, amigos? Muy bien, ¿y tú? Qué rápido se pasa el tiempo. Qué Ya cañón, ¿no? 14 años Híjole, qué en la duro. empresa y todo. Se pasa muy rápido, Muy pero rápido, muy contentos. Villa. Y nos conocemos desde que estábamos así diría el tío, ¿no? Desde Sí, que estábamos así, sí, chiquitos. chavitos, entrados con las ilusiones, ¿no? Y el Claro. brío y el periodismo de deportes y todas estas ganas de nuestras pasiones, el fútbol americano y todo. Y bueno, pues en Azteca Deportes lo hemos podido ir llevando poco a poco, amigos. Es una carrera pesada, es una carrera que no es de rapidez, sino de aguantar, de resistencia. Como Dicen por ahí ¿no? la frase, es un maratón. Exacto. No un No sé sprint. si tanto un maratón, pero... Igual pero es un sí. Ironman, depende de Sí, cada quien, sí, ¿no? sí. Depende de la Habrá que ver exigencia. cada quien cómo lo vive, pero muy Exactamente. contentos, muy contentos. Gracias Qué por la bien, invitación. Villa. Oye, cuéntale a todo el público qué hiciste hoy, cómo es un día de un periodista deportivo en TV Azteca. Pues mira, un día de un periodista deportivo depende ya de las funciones que vayas teniendo, pero Ok. normalmente en este caso que a mí me gusta mucho la reporteada y estar investigando temas, ¿no? Pues principalmente es amanecer y buscar la información que haya surgido de tu fuente, ¿no? Ok. En este caso, pues yo soy súper Chiva, estoy encargado del tema de Chivas, de selección mexicana en la redacción de Azteca Deportes, entonces, bueno, pues estar pendiente de lo que haya pasado y también comenzar a investigar ciertos temas, a hacer pues periodismo, ¿no? Como es hoy en día que tienes que ir a buscar la nota, porque luego hoy en día muchas veces es pues la comodidad del sillón, la comodidad de ser periodista de El Twitter. fanático de sofá. Fanático de sofá, pero pues realmente esa información que luego se comenta en los programas, de algún lado tiene que surgir y los periodistas somos los encargados de pues nutrir esa información. Después estar en la redacción preparando los programas, ¿no? A veces nos toca participar en Deport TV, en Protagonistas, en alguna grabación con digital. Y bueno, pues eso es más o menos lo que va la dinámica de un periodista hoy en día. Grabar para tus redes sociales, que también las tienes que tener Villa muy es un activas. fenómeno, ya lo vamos a platicar, claro que sí. Entonces, pues más o menos va de eso, ¿no? Y la verdad es que no se siente como un trabajo porque es lo que siempre a mí me apasionó Claro. el tema de deportes. Sin lugar a dudas, Villa. Vamos a comenzar con dinámica de preguntas rápidas que nos manda la producción, ¿no? Preguntas Ya es una rápidas. tradición en este espacio de la entrevista de 24. Villa, ser chivermano es... Lo mejor que me ha pasado, Wow. El Chicharito es... una leyenda del fútbol mexicano. La mejor época del rebaño sagrado fue... La que me tocó a mí, la del 2017 de Matías Almeida, pero obviamente el campeonísimo, ¿no? Ok. Sensaciones al reportear en cancha. Adrenalina a tope. El mejor gol que has visto en vivo. Yo creo que la final del Mundial de Qatar 2022, los de Argentina para ser campeón del mundo, creo que es uno de los momentos clave. Ojo con lo que voy a decir. En un mundo alterno. Mundo alterno. ¿Qué jugador extranjero te gustaría que jugara en tus Chivas? No hay forma. No existe ese mundo. Chivas es 100% mexicanos y yo creo que los extranjeros en la cancha se va a mantener la tradición por siempre. Muy bien. ¿A quién admiras en el periodismo deportivo? A Martinoli, Muy bien. El mejor clásico del mundo es... América contra Guadalajara, Si no fueras Chiva, hermano, ¿qué serías? del Real Madrid. Soy del Real Madrid. Soy del Real Madrid, Entonces- pero en el fútbol mexicano tal vez, si no le iría a Chivas, Cruz Azul me cae bien. Cruz Azul te cae bien. Cruz Azul me cae bien, Y tiene sí. que ver con un tema familiar, porque lo vamos a platicar en este espacio. Usted va a conocer mejor al señor Villavilla, que vaya que ya lleva varios años, lo decíamos, ya más de una década llevamos en esto, Villavilla, y la verdad es que ha sido una gran experiencia ver cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos creciendo a lo largo de los años. Pero vamos al principio, 1989, ¿somos generacionales? Somos generacionales, Qué maravilla, amigo. Mira, Tenemos nada más. muchas Nos cosas vemos, en ¿no? común, claro. Nos vemos el jóvenes, rostro cómo no. joven, jovial, ¿no?
con dinero. No sé qué está viendo el chef Villavilla, pero claro que sí, por supuesto, lo que diga el invitado aquí se hace. Cuéntanos cómo fue crecer en la Ciudad de México en casa de tus papás. No, pues la verdad, padre, ¿no? ¿Sí? O sea, me puedo considerar un afortunado porque si bien no éramos una familia de ricos, ni mucho menos, siempre vivimos muy bien. Yo creo que familia de clase media, que el papá y la mamá trabajaban para mantener a los dos hijos, en este caso a mí y a mi hermana, que es 5 años más joven. Okay. Entonces, pues la verdad, muy feliz, una infancia en donde tuve viajes, donde tuve posibilidades de estudiar, de vivir bien, de estar contento, de tener amistades, de ir a fútbol. O sea, la verdad es que creo que viví una infancia. ¿Qué hacían muy en fin padre, de semana? ¿no? ¿Qué hacían en fin de semana la familia? Nos gustaba mucho ir al cine. ¿Cine? Y hoy en día todavía yo creo que es uno de mis hobbies, ¿no? Ir al cine nos gustaba, ir al parque. A mí siempre que venían las Chivas a Ciudad de México era como una fecha en la que yo le decía a mi papá, ¿sabes qué? Veía el calendario de la liga. Yo teniendo, no sé, 9, 10 años, veía el calendario y, oye, Chivas viene contra el Atlante, contra el Necaxa, contra Chivas, contra el América, contra Pumas, ¿no? Entonces, era parte de la planificación llevarnos al estadio, jugar fútbol. La verdad es que yo creo que me la pasé muy bien, ¿no? ¿La pasaste bien? Sí, o sea, sí, no divertido, tendría. deporte, sobre todo, ¿no? También dentro de tu vida. Sí, practiqué fútbol, ya sabes, en la escuela, ¿no? En los torneos interclases. Yo estudié en el Instituto México en la primaria y en la secundaria con los hermanos maristas, ¿no? Nada más y Entonces, nada más. Puedo decir que es un gran portero ambulante. Digo, nada más como paréntesis. me gustaba ser portero, me gustaba también ser delantero. Ya sabes que armábamos nuestros equipos de fútbol 7. En la escuela los torneos entre salones. Fui esa parte, pero yo siempre tuve claro que yo no iba a ser futbolista profesional. Okay. Nunca fue mi sueño ser futbolista profesional. Si bien yo consideraba que jugaba más o menos bien, no era el Me mejor encanta del el yo consideraba. Sí, ¿no? es que o sea, te pasa que en las retas con tus cuates o cuando hacen los equipos el capitán va escogiendo uno y Claro. uno. Yo no era de los que estaba al final. O sea, a mí me escogían Entonces, de los que estaba nivel en medio. medio. Sí, de los que estaba en medio. No eran Cumplimos. los peores, tampoco eran los mejores. Pero yo sabía que no tenía ese interés, pues, para ser futbolista profesional. Nunca lo tuve. Villavilla, de abuelo chivermano, de tío cruzazulino, seguramente hubo un debate en algún momento de tu vida. ¿Por qué te decantas por el rebaño sagrado? Pues fíjate que fue en 95, 96, el último torneo largo. Estaba con mi tío, con Alejandro Villalbazo, que tenemos acá en Azteca. Y bueno, pues yo estuve mucho tiempo, mis papás se apoyaban mucho con mis abuelos, ¿no? Tanto paternos como Claro. maternos, para, ya sabes, Ir a pues, cuidarte. chambear, claro. Tenían que ir a chambear. Entonces, estuve mucho con ellos y mi tío, pues de joven, el cruzazulino, un día se acerca y me dice, oye, van a jugar Chivas contra América, ¿a quién le vas? Y yo la verdad es que no tenía como que una referencia como tal, porque mi papá nunca fue que me dijera, oye, vele a tal equipo. A él estaba más ocupado en la chamba y en Claro. sacar el gasto y toda esta parte, y no tanto en el tema de deportes y así. Y a mí me sonó mejor Chivas, y entonces le dije, pues a Chivas. Suena bien. Ajá. Sí, Algo del suena bien, universo, ¿no? algo sonaba. Porque aparte, pues yo viviendo en Ciudad de México, Claro, claro. no en Guadalajara, entonces no tenía ese contexto de lo que representaba Chivas. Entonces dije, Chivas, llega el fin de semana, prendo la televisión, veo el final de ese partido, que Chivas gana 3-2 en el Azteca. Y a partir de ahí me quedé con esa parte de que yo le voy a las Chivas, ¿no? Y entonces, pues, vino mi abuelo estaba entre que le iba a Chivas y a Cruz Azul por su hijo, y mi tío Alejandro jamás fue como que, oye, vele al Cruz Azul, oye, te conviene. Nada, cada quien decidió. Y entonces fue como que dije, Chivas, ganó Chivas el clásico, y a los, no sé, al mes tal vez, jugó Pumas contra Chivas en CU, última jornada de la temporada 95-96, y mi papá me llevó... ¿Quién estaba? ¿El Tiburón Sánchez? Sí, pues era la época de las super Chivas en ese Tilón momento. Chávez, Estaba ¿puede el ser? Tilón, estaba Alberto Coyote, estaba Nacho bueno. Vázquez, estaba el Pulpo Zúñiga. Claro. ¿Ramón Ramírez estaba? Ramón Ramírez, claro, por supuesto, de esa época de Claro. los finales de Ahí los te 90. enamoraste. Ahí me enamoré y vi el Pumas contra Chivas en CU, ganó Chivas 2-1. Y dijiste ya. Y dije, ya, pues ya. Suficiente. Sí, después vino el 5-0 al AME y ya de ahí pues, fue... Había que mencionarlo, Sí, claramente. claro. ¿Qué
te emocionó el fútbol? Porque hoy tienes la oportunidad de cubrir muchos deportes. ¿Por qué el fútbol? ¿Qué te llamó la atención del fútbol? Yo creo que es un tema cultural de nuestro país, ¿no? El fútbol siempre está ahí presente en las familias, siempre está presente viéndolo, yéndolo, practicando. Es un deporte que es muy fácil de jugar, Claro. Puedes hacerlo en la calle, puedes Coladeritas. hacerlo con coladeritas o hasta con, me acuerdo en la escuela, en la primaria, que aplastabas tu bebida, ¿no? De Sí, tu plástico, botella, tu lata, lo pum, y que fuera, hacías sí. tu balón. Entonces es como muy fácil. Yo creo que el fútbol por eso es que es tan popular alrededor del mundo, no solamente aquí, y fue por eso realmente, y pues todos mis amigos les gustaba el fútbol, entonces me fui metiendo y pues ya desde primero de primaria en los equipos de fútbol, en los torneos, así que por eso fue que me decanté por el fútbol, soccer, ¿no? Y desde chiquito tienes esa pasión desbordada. O sea, ibas con tu playera a la escuela, te la vivías en el FIFA. O sea, ¿cómo eran esas épocas? A mí me encantaba, o me encanta todavía, que ya cada vez hay menos tiempo jugar videojuegos Claro. y jugar los videojuegos de fútbol. Yo el único videojuego que juego son los de fútbol. Es el FIFA. Ultimate Team. Ultimate Team, que ya es lo más novedoso, Sí, pero sí, al sí, principio pues estaba, me acuerdo, el Winning Eleven, Claro. el Pro Evolution Soccer en el Super Nintendo, PES. a mí, el PES, ¿no? Entonces a mí esos videojuegos me encantaba y de pronto yo me aventaba mis narraciones de los partidos, o sea, estaba jugando y narraba el partido, ¿no? A como me daba a entender la vida. Y entonces pues así fue como empiezas a hacer más. En la escuela, por supuesto que me llevaba mi camiseta de fútbol. Mi primer, me acuerdo, el primer mundial que me acuerdo fue el de Francia 98 y la primera playera que tuve fue la de Francia de esa época, cuando Zidane... ¿Agujetas? Una azul que tenía unas franjas acá, la que usó Francia en el mundial que ganaron con Zinedine Zidane. Entonces esa fue la primera playera original que tuve de algún equipo de fútbol internacional, además de la de Chivas, por ejemplo. Entonces ya empecé de pronto a coleccionar camisetas, a comprarme playeras y así fue como... Que casualmente la bandera de Francia tiene los mismos colores que la de Chivas, ¿verdad? Sí, Casualmente. tenemos que ver, tenemos mucho que ver ahí. Seguramente sí, Villa. Oye, antes de toda esta experiencia del periodismo deportivo, ya igual avanzando un poquito más, pero antes de todo esto, 3 partidos que tengas en tu memoria, que hayas ido a ver, que te hayan emocionado, que los tengas como icónicos en algún punto. Para mí como aficionado. Sí, claro. Pues mira, me acuerdo mucho de un clásico que fue Chivas América 3x3 en el Estadio Azteca, por ahí del 2004, con la época de Palencia, el Bofo, Ramón Morales, Bravo, Venado. Que son tus héroes. Sí, me acuerdo mucho porque en la escuela y en la preparatoria, pues nos juntábamos una buena bola de cuates y nos fuimos, éramos como 15 en el Estadio Azteca y además el partido creo que ha sido el gran clásico del siglo el 3-3. Parejísimo, sí, claro. Muy buen partido. Me acuerdo también mucho ya en cobertura del título de Chivas contra los Tigres en el Estadio del Guadalajara en 2017 porque yo cubrí esa liguilla Chivas como periodista. Desde Guadalajara, claro. Cuartos de final, semifinales y para la final llegó el momento en que le hablé a mi jefe, al buen Raulito, y le dije, oye Raúl, Chivas llega a la final contra Tigres, jugamos la vuelta en casa. Habría posibilidad. Me gustaría ir como aficionado al estadio, porque yo no había visto a Chivas campeón en vivo en el estadio. Claro, Nunca, de liga, ¿no? Entonces me dijo que sí. Aparte él es chivermano, así que como Entendió. que empatizó. Y me dijo, sí, lánzate. Llevó a otra compañera a esa cobertura y yo me fui al estadio de aficionado con mi papá. Justamente con esta parte que mi papá fue el primero que me llevó a un estadio a ver a Chivas y bueno, se coincidió la final. Y bueno, ver a Chivas campeón en su estadio, Claro. para mí fue también un momento así como aficionado tremendo, ¿no? Yo creo que esos serían 2 de los más importantes y por supuesto el primer partido que me tocó ver de México en un mundial en vivo, que fue el México contra Brasil de Rusia 2018. Ese también es muy especial porque nunca había visto a la selección en una vivo en un Copa del mundial. Mundo. Claro. Entonces yo creo que esos 3 me quedaría, padre. Increíble. Villa, llega la preparatoria, la universidad. ¿Qué tipo de persona eras? ¿Eras este personaje que llevaba su periódico deportivo a todos lados, no? ¿Tus discusiones eran sobre fútbol? ¿Cómo eras en esa época previo a tomar decisiones, digamos, ya de adulto? Sí, no, a mí siempre me encantó y siempre fui un clavado de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, yo me armaba mis torneos del Winning Eleven con mis cuates de donde vivía en el condominio donde estaba y éramos 7, 8, entonces nos pasábamos todo el día jugando y entonces las estadísticas las llevaba y quién había metido más goles y en la Liga MX armaba mis simulaciones de cómo podía quedar la liguilla y contra quién jugaba tal. Eso antes de dedicarme a ser periodista, ¿no? Entonces, pues ya lo traía como que en esa parte que yo sabía que me gustaba el deporte, pero mi personalidad yo siento que en la prepa fue como era más introvertido. Ok. O sea, no era
cerrado, pero yo no me imaginaba estando enfrente de una cámara. Claro. O sea, cuando yo empecé a tentar el terreno para dedicarme al periodismo, con la influencia, obviamente, de Villalbazo, yo decía al principio, no, pero a mí me gustaría a lo mejor estar detrás de cámaras, ¿no? Producción, en edición, en una cosa así que no sea estar frente a una cámara, porque yo no sentía como a lo mejor la confianza o mi personalidad tal vez no era tan así. Pero de pronto se te va quitando, ¿no? Además, pues siendo un adolescente, adulto joven, pues tienes mil cosas en la mente y poco a poco se va despertando ciertas cosas de tu personalidad, hasta que dije, no, pues sí, de pronto sí me gustaría estar al frente de una cámara, ¿no? Sí me animo y pues fue ahí como fue avanzando. Como resultó la cosa. Yo sé que tu primera experiencia tal vez cercana a los medios de comunicación, no lo sé si a ese nivel, pero tiene que ver con un proyecto, un reality show, en su momento, el protagonista Gillette, ¿no? Que apareció, que recuerdo bien que iban a universidades, ¿no? Como que a buscar talento. Yo la verdad es que nunca la vi en mi universidad, pero bueno, evidentemente me enteré de la situación. ¿En qué escuela ibas? Yo iba en la Náhuac, fíjate, allá en la universidad. Sí, pues mira, igual y no estaba yo ahí. Sí. No me enteré, pero recuerdo algunos personajes, digo, tú me dirás si estoy bien o mal, pero creo que de ahí estuvo Dani Padilla, estuvo el Tibu, ¿no? Hubo una generación importante de personajes que se quedaron aquí en TV Azteca y tú tuviste esa experiencia. Sí, Pepe del Bosque, que también estuvo en esa. Sí. Me tocó porque hicieron un casting, yo iba en el TEC de Monterrey, acá en Campus Ciudad de México, sí. Entonces ahí fueron y presentaron el proyecto y todo. Vamos a hacer un casting para ver qué tanto saben de deportes y para este reality show que estaban buscando para un reportero que fuera al Mundial de Sudáfrica 2010. Entonces, pues yo me aventé, ya estaba en la universidad, ya estaba estudiando periodismo y dije, pues me aviento. Venga. La primera ronda, el primer filtro, preguntas de quién fue el campeón del mundo en Estados Unidos. Así, piece of cake, papá, ¿no? Para uno que está ahí todo bien clavado en esa parte. Pasé y luego te ponían a narrar un gol y luego otro deporte. Entonces, pues ya fui avanzando los filtros hasta que vine aquí a la Jusco. Alvarito López Sordo era juez y parte. ¿Qué tal, era juez, Alvarito. Sin canas en la barba, hay que mencionarlo. No, muy chavo. Alvarito y Óscar Francisco Cano, me acuerdo. Claro, Canito estaban en esa parte del casting, ¿no? Entonces vas avanzando igual, preguntas de conocimiento general y sobre todo ya narración. Avancé en el programa, total que me quedé en los 8 finalistas para ya el programa y la grabación en sí. Y ya aparecía Martinoli, aparecía el Doctor García, aparecía Rosique, entonces... Personajes pesados. Ya el nervio de estar en el set. Y no me acuerdo, creo que pues más o menos haber sido como que en este mes, por estas alturas, ¿no? Y bien, pues fui el primer expulsado del programa de los 8. Fui el primero que si hubiera sido un reality show de otro índole, serías el rival más débil, Villa. Déjame decirte. Sí, fui el rival más débil en ese momento. También aprendes de eso, ¿no? No, claro, porque aparte era mi primera experiencia y si bien fue con muchos chavos, también estaba abierto el tema de la edad. No era como que nada más jóvenes menores de 20 o así, sino que había ya compañeros que habían narrado en radio, por ejemplo, que habían tenido algunas experiencias en ciertas televisoras. Entonces, pues ya yo partía en desventaja porque era un chavo de la universidad, ¿no? Digo, me fui colando ahí, pero ya esa parte en un nivel así de profesional, las diferencias se notan mucho más. Entonces, pues ahí fue donde ya. Pero al final la experiencia pues me quedó y ese fue el primer acercamiento y ya de ahí quedó como que ese contacto para poder entrar al trainee y ya fue más profesional. ¿Qué es lo que te iba a comentar, Villavilla? Porque los dos entramos de manera muy similar. Somos generaciones distintas, pero yo también entré gracias a ese trainee. Sí. Y al final de cuentas era un trainee donde te daban una vuelta por todos los espacios distintos, tanto en noticias como de deportes. Lo que me tocó a mí vivir, vas por los distintos departamentos, ¿no? Pasas por seguridad y justicia, pasas por la guardia nocturna, que es una experiencia increíble con esta gente de noticias, pasas por dinero y empleo, ¿no? Pero también vas por la redacción de deportes, vas a edición, aprendes muchas cosas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti en esa época? No, pues la verdad, imagínate, ¿no? Cuando tú estás estudiando, hay muchas pláticas que van a la escuela y te dicen, lo ideal es que vayas un año y medio antes de salir de la carrera ya buscando alguna posibilidad laboral, de prácticas, en fin, para que no salgas de cero, ¿no? Claro. Y eso hoy en día creo que es fundamental, es el paso cero de cualquier universitario, me parece. Entonces, en ese sentido, la experiencia de estar rondando por todas las áreas te abre un panorama muy amplio y te permite que, imagínate, entrar a uno de los medios más importantes de habla hispana, recién graduado o por terminar la universidad. A mí me faltaba un año todavía para terminar la carrera cuando hicieron el trainee. Entonces, vas, como bien lo mencionas, rondando por varias áreas y
a mí por los horarios de la escuela me quedaba mejor, o cuando ya nos contrataron, cuando se abrían las plazas, se abrió una plaza en noticias, en la redacción de noticias. Entonces iba yo en la mañana y en la tarde ya me iba a la escuela. Entonces me quedó perfecto. Entonces imagínate lo soñado que yo estaba, porque pues me faltaban 6 meses para terminar, 6 meses, 1 año para terminar la universidad, y ya contratado en TV Azteca. Claro. Entonces fue un camino muy bueno el que se me presentó la posibilidad. Entonces, bueno, pues y hasta hoy en día. Al final del día tú entraste buscando deportes, Sí. pero llegaste a una redacción de noticias, donde el día a día es la información, donde hay que cubrir en distintas partes, donde hay que buscar la nota amable, en donde no siempre es tan sencillo. Y también estar en ese auge, obviamente te ayuda mucho a entender la dinámica de la televisión, pero ¿cómo era adaptarte a una redacción de noticias? A ver, yo respeto mucho a nuestros compañeros de noticias, pero yo no me veo a mí haciendo una cobertura en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste tú? Sí, pues es parte del aprendizaje que se va. Esto del periodismo no es que lo que te den en la escuela ya es lo que va a pasar en la vida real, ¿no? Entonces te topas, en caso de noticias, pues en ciertos momentos me tocó ir a la Cámara de Diputados, me tocó cubrir, mi primer enlace aquí en el canal fue en la salida México-Cuernavaca, la afluencia de gente que se iba de vacaciones en el puente, por ejemplo. Entonces, pues buscar cómo entrevistas a la gente, tocarle el vidrio al señor, oiga, para TV Azteca, un minutito, y ya te cuenta de dónde va y tal, ¿no? O sea, como que parte de todo eso. Y a mí me empezó a gustar muchísimo. Ya en noticias me permitían salir con un camarógrafo, armar un reportaje, buscar entrevistas. Y yo tenía 21, 22 años, ¿no? Entonces, pues ya la responsabilidad de traer el cubo de Azteca era grande, a pesar de que yo estaba muy chavo, ¿no? 21, 22 años. Entonces, ahí me empezó a gustar muchísimo y decía, no, igual y me aviento a hacer reportero de noticias. O sea, sí lo dudaste en algún momento. Dijiste, sí, claro. Esto se me viene bien, me gusta. Llevaba ya 2 años en noticias y yo decía, oye, pues la verdad no estaría mal, me gusta la dinámica que tienen, no sé, temas de política, temas de huracanes, toda esta situación que de pronto se puede vivir, a mí me gustaba también poder estar al pendiente de eso. Pero de pronto se abre la posibilidad de que se abre un lugar en deportes y mi jefa en ese momento me dice, oye, hay chance de que en deportes, ¿no? a ti yo sé que te encantan los deportes. Era la época del Chicharito. Okay. Chicharito estaba en el United y me decían a mí en la redacción Chicharito. Después Oye, Chicharito, de ser goleador con Chivas, ¿no? Sí, claro. Ya cuando estaba en Europa, que eran los martes del Chicharito en el United. Y tú eras Chicharito. Y a mí me decían Chicharito porque además me corté el cabello como el Chicharito, o sea, peloncito así con las 2. ¿Haz de cuenta? Sí, claro, güey. Y traía mi playa del United. Entonces, oye, Chicharito, pues se abrió una plaza en deportes. ¿Qué onda, Tani? ¿Quieres? No, a mí me gustaría que te quedaras acá, pero yo sé que a ti te gusta. Entonces, pues ya, dije, no, sí, deportes era lo que siempre soñé. Y pues a darle. Y finales del 2012, principios del 2013, después de los Olímpicos de Londres, ya me tocó el cambio a deportes. Exacto. Y ya estuviste después de Copa del Mundo. ¿Cómo era esa redacción? Porque es muy distinta, obviamente. O sea, uno pasa por el área de noticias y de repente mucho silencio, ¿no? Protocolo, lo que sea. De repente pasa a deportes y yo no sé, pero de repente también se descontrola un poco la situación. ¿Cómo era esa redacción? No, yo me acuerdo que, pues, obviamente en las redacciones hay televisiones por todos lados para estar monitoreando los partidos que están ocurriendo, las noticias que están sucediendo, ¿no? Y era una locura, éramos bastantes que teníamos la misma edad, más o menos, de 24, 25 años. Entonces, imagínense lo que era esa, ¿no? Redacción. Cotorreando, había mucho ruido, una redacción muy ruidosa, todo el tiempo estaban entrando y saliendo los reporteros, los redactores estábamos con que si ya llegó el enlace, yendo a edición a revisar, pero sobre todo me acuerdo mucho que nos iban a callar porque había partidos en los que pues, se calentaba mucho el tema y gritábamos el gol como si estuviéramos en un estadio, como si estuviéramos en un bar, o sea, o en la casa con los cuates y ¡gol! ¿No? Y había mucho pique entre los del Barcelona y Real Madrid. Siempre se han armado grupitos. Entonces les festejaban unos a otros y llegaban de otras áreas a callarnos ahí a la redacción. Entonces, pues sí de pronto no entiendes tanto el tema ya más grande, ¿no? Ya dices, oye, a lo mejor ya no estás tan metido en esa parte del cotorreo
video de que gritan un gol, pero en ese momento pues éramos otra historia. muy chavos todos, entonces pues Sí, porque la redacción que tenemos ahora es distinta, ¿no? Digo, cada una tiene lo suyo, Sí. pero digamos que esa época era diferente en ese claro. momento, sin lugar a dudas. Y entonces empieza, obvio, el ambiente, te sientes en casa como pez en el agua. ¿Qué te llama la atención al final del día de dejar la redacción y salirte a campo? Ir a reportear, ir a buscar historias, ir a conocer nuevas realidades. ¿Cómo pasa esa Sí, situación? es que yo creo que en la calle es donde te haces como periodista y como reportero realmente, porque no es lo mismo tú estar revisando la imagen que cae en una televisión sin todo el contexto de cómo se vivió ese momento. Entonces, si tú estás en el lugar de los hechos, como dice nuestro buen Javier Alatorre, ¿verdad? Claro Estamos que en sí, el lugar como de debe los ser. hechos, pues tienes una percepción y una responsabilidad de informarle al público qué es lo que está sucediendo en ese lugar y a mí me da una adrenalina padrísima. O sea, es una adrenalina de tener precisión, de tener la información acertada, de buscar al personaje correcto que te dé esa información. Y hay diferentes situaciones que se te van presentando en el campo. Yo me acuerdo mucho en la Copa América del año pasado, en 2024, cuando en el estadio de los Delfines de Miami estaba Argentina-Colombia a la final y había un caos afuera del Claro, lo estadio por recuerdo toda bien. la gente que estaba atiborrado en las entradas, que ya había mucha gente que se estaba asfixiando, sofocada. Claro, sí. Y entonces yo me acuerdo que estaba con el señor Medrano y estaba con el tío Jerry y empezamos a checar que estaba ocurriendo todo eso a los alrededor. alrededores. Nosotros llegamos 4 horas antes al Claro, partido y no no había te nada. enteras, No claro. había nada. Pero ya conforme va avanzando empiezas a checar de pronto reportes de agencias estadounidenses, no sé, pues sales. Y entonces yo empecé a grabar con mi teléfono todo lo que estaba ocurriendo y a hacer enlaces y toda esta parte. Y es ahí donde la formación como periodista no nada más es de deportes, porque ahí ya aplicas lo que aprendiste en noticias, Claro. de que si el cuerpo de bomberos, que si protección civil, quién es el responsable de la seguridad en el estadio, cómo fue que se dieron los accesos o no, hubo personas que entraron sin boleto o no. Entonces, es ahí donde pones en práctica todo lo que has aprendido en los años. Claro. Es en esos instantes. Entonces, si no tienes un recorrido hecho, cuando llegan esos momentos de crisis, de caos, y en donde es un evento muy importante a nivel global, no sabes qué hacer, te puedes quedar congelado. Entonces yo creo que esa experiencia la adquieres solamente viviendo pequeños momentos así cada vez que vas a un estadio. Porque Claro. un estadio con un evento con más de 500 personas, algo puede pasar. Claro. Imagínate un evento con 100,000 en un Sí, estadio, ¿no? O sea, obvio. cualquier cosa puede suceder ahí. Ya escucharon a Villa. Paciencia, por favor, ¿no? Y lleguen preparados, porque uno nunca sabe cuándo va a llegar esa gran oportunidad. Villa, has gestionado muchas entrevistas, ¿no? Has tenido oportunidad de platicar con grandes figuras, pero a mí me gustaría saber cómo es esta experiencia de gestar una entrevista con tu más grande ídolo, llámese el Bofo Bautista. Ah, Bofo ¿Cómo fue? Mayengel. Porque al final del día, ese era tu héroe. Y Sí. o sea, esa generación te tocó del Bofo. Y estoy seguro que esa entrevista, la primera entrevista que tuviste con el Bofo, fue muy importante para ti. Sí, y fue obra de la casualidad, realmente, porque él ya como jugador de Chivas no me tocó como reportero a mí. ¿Estaba Él en Coras o ya se había Él retirado? ya se había ido a Ya se había Coras retirado. Coras Tepic, entonces a mí me toca, llega Mauro Camoranesi como director técnico de Coras, y entonces pido una entrevista con Mauro Camoranesi, me dan la entrevista allá en Tepic, y me habla mi jefe, haz cuenta que el entrevista era el jueves, el lunes me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Te vas a ir a Argentina el jueves a un torneo de golf. ¿Ok? Y yo dije, qué padre, Argentina, no Latin conozco Argentina. American Amateur, Sí, no, algo por ahí, ¿no? Claro. Latin American PGA Tour, Sí, algo por ahí. alguno del PGA Ajá, Tour. un Entonces Latin te vas a ir a Argentina a cubrir el evento. Dije, perfecto, qué padre. Es una de las grandes bondades que tiene este trabajo que te permite conocer partes De del todo. mundo que posiblemente no tuvieras esa chance, Claro. ¿no? Entonces, pues chingón, Argentina, vámonos y tal. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Nada más que hay un tema. El jueves tengo una entrevista con Mauro Camoranesi en Tepic. ¿Crees que pueda ir algún compañero a hacerla? Y me dice, no, ¿cómo? O sea, ¿ya te mandaron el vuelo a Tepic y todo? Y le digo, sí, ya. Dice, no, entonces tú te vas a Tepic y mando a alguien más a Argentina. Y yo así, Del no, golf. ¿cómo que ¿Y tú tú no? ¡Sudamérica! Buenos Aires, Sí. sí. O sea, lo que me voy a Y era la perder. primera vez que ibas a Argentina. Sí, claro. Por No supuesto. conocía Buenos Aires. Claro. ¿Cómo crees? Bueno. Ni Pues hablar. ya, ni hablar, pues ya está. Ya el canal ya invirtió en el vuelo a Tepic. Tepic. Entonces ya me lanzo a Tepic, hago la entrevista con Camoranesi y ahí estaba el Bofo Mayengel en el entrenamiento de los Bien. Coras. Así que, pues obviamente, dependiendo del equipo,
si tú vas, no sé, al Cruz Azul, al América, y que tú pidas una entrevista de un día, de ese momento, para ese momento, es muy difícil que te la den. Pero hay ciertos equipos en los que se permite eso porque necesitan segunda difusión división también. ¿no? Y era la liga de ascenso, todavía había ascenso en ese momento. Entonces veo al Bofo y le digo al de prensa de Corazón, oye, ¿hay chance de poder entrevistar al Bofo? Me dice, sí, claro. Fácil. Y ya, fue a hablar con él, oye, que si TV Azteca le regalas 10 minutos, sí. Y ya cuando vino el Bofo tenía una colita, sus peinados, ya sabes, bien sus raros. looks también, Sí. o sea. O sea, cuando saludé al Bofo, así de, Bofo, no sé qué gusto, tal, lo entrevisté y ya al final, fuera de cuadro, digo, no, es que yo soy súper chiva y la verdad es que el gol que hiciste contra el Toluca en la final del 2006 a mí me marcó, soy tu fan, tal. Y me tomé una foto con él y después en Guadalajara otra vez lo entrevisté y hasta hoy en día el Bofo ya me retuitea, Claro. postea historias de Instagram, lo felicito en su cumpleaños, me felicita en el mío, o sea, ya es como una relación, no de amistad, pero sí cordial. ¿Y quién lo hubiera con dicho? uno de mis Villavilla? grandes ídolos, sí. Qué increíble, ¿verdad? Bofo Qué gran Mayangel. experiencia. No, hombre. Parte de los beneficios que nos da esta chamba, Sí, sin lugar a sí. dudas, no nos podemos quejar en ese aspecto. Y yo sé que para ti ese momento fue muy importante, Pues muy imagínate emotivo. cuando tú viste a Tom Brady. Evidentemente, tengo ahí, como ya tengo mis fotos temblando, así, ya sabes. No, Sí. a ver, pues obviamente cuando comienzas las grandes coberturas, pues empiezas a tantear terreno, ¿no? Claro. Empiezas a ver por dónde. De repente como que de repente se nos olvida que en algún momento fuimos fanáticos también. Entonces como que cuando te acuerdas de eso en el momento, también hay que gestionar sentimientos. Y justo hablando de gestionar sentimientos y hablando de estas grandes experiencias, Villavilla, esta se llama Entrevista de 24. Nos encantaría que nos contaras las 24 horas previas a hacer tu primera cancha. ¿Cómo fue esa experiencia también? Me imagino, no sé si te dijeron la misma semana, te dijeron un poco antes cómo ibas a llegar, qué partido iba a ser, pero nos encantaría que nos contaras esta travesía rumbo al campo de juego. Sí, estar en una transmisión de Fut Azteca siempre fue como que el gran objetivo que tuve cuando entré, ¿no? Obviamente entras a reportear y como todo tienes que seguir un proceso. Yo veo a una redacción de deportes como un club de fútbol, en el sentido de que los chavos que entramos somos como las fuerzas básicas y tienes que ir aprendiendo de los más experimentados y tienes que ir agarrando tu propia experiencia, ir demostrando, ir sacando buenas entrevistas, haciendo buenos reportajes, haciendo buenas historias para que te vayas ganando esos lugares y entonces mi fin era demostrar de esa manera para primero ir a un mundial, que fue el de Rusia 2018, Correcto. y después estar en una transmisión de fútbol, porque yo siempre a Martinoli, al Doctor, al Warrior, a Medrano, a Rosiques, a Guito, Campos, yo los veía así como grandes referentes y ejemplos para mí, ¿no? En este caso el periodismo de deportes. Entonces, llega la posibilidad de que abren las transmisiones de fútbol en la cancha para ir probando a diferentes elementos de la redacción y de esta manera, pues demostrar de qué estás hecho. Si Claro. estás para Al hacer ruedo. transmisiones, ¿Cómo pues sí, vas? aventarte, porque es la manera en la que es como cualquier jugador, pues tu debut en primera división. No, claro. O sea, tienes que estar ahí, ¿no? Pero ahí toma importancia lo que dices de tú prepárate porque no sabes cuándo va a llegar esa Claro, oportunidad. Claro, te puede llegar muy pronto. Yo me tardé. Estás hablando que a mí mi primera transmisión de cancha en Azteca fue en 2019, un Atlas contra Lobos Buap, principios del 2019 en el Estadio Jalisco. Entonces, yo ya tenía 6 años en deportes, o sea, fueron 6 años de trayectoria Claro. de talachearle antes de agarrar un micrófono en cancha para una transmisión de fútbol. Entonces, pues ya se abre la posibilidad, me escribe o me habla el productor de fútbol en ese momento. Oye, ¿sabes qué? Pues ya vas, tu primera transmisión, vas con Álvaro López Sordo, él va a estar en la cancha, tú vas a estar con él, vas a comentar con él, van a estar los dos, y en el palco va a estar Martinoli y el doctor García. Y yo, ¡ay, nanita! ¿no? O sea, Sí, Big Leagues, Big Leagues. Sí, porque si los conocía, obviamente, de la chamba que llevas haciendo en Cordial, deportes. buenas tardes, Hola, todo. ¿cómo están? Claro. ¿Todo bien, tal? Pero más allá de eso, no, en una transmisión nunca habíamos estado, entonces pues era así, nervios. Yo me preparé, bueno, saqué datos del Atlas y del Lobos Buap, un dato de cada uno de los jugadores de cada uno de los planteles, del entrenador, cuerpo técnico y de los 23 que formaban la plantilla del Atlas, los 23 de Lobos Buap, cuántos goles, cuántas asistencias, todo. Es que a ver, el gran tema en cancha, para decirle de ver a la gente, es nunca sabes qué pase te van a mandar, qué te van a preguntar, desde qué ángulo. Tú tienes que estar a las vías para contestar cualquier Claro, cosa. sí, próximos partidos de los Claro, equipos, claro. cómo llegaban. Bueno, preparé el partido, saqué 25,000 datos, ¿no? Llevaba como 3 hojas carta llenas por línea de los datos Por que delante y llevaba. por detrás. Por delante, por detrás. Y entonces, bueno, pues ya que fluya, lo preparé así. Y llegó el momento de ir al estadio y los nervios, obviamente, de el primer comentario. Yo estaba seguro que algo me iban a decir de estar en el Jalisco, pero con el Atlas. Claro. Ellos, el doctor y Cristian, sabían perfecto que yo le iba a Chivas,
Pero yo dije, bueno, me van a decir algo del Atlas en el Estadio Jalisco, ¿no? Claro. Y entonces el doctor, así, tal cual, te lo juro, fue de... bueno, pues hoy tenemos debut de Nalgón, está con nosotros Omar Villarreal Villalbazo, tal, y Villavilla, Martinoli fue el que me dijo Villavilla. Ahí fue el que nació me desde puso, el primer día. Ahí nació Villavilla, para no decir Villarreal Villalbazo, Claro. porque está como muy largo. A ver, Villavilla, ¿cómo estás? ¿Qué sientes de estar en la casa del rojinegro? Que no sé qué, tú que eres chiva, no se te están quemando las patas, algo así Claro. me dijeron. Y entonces yo ya estaba preparado para que me dijeran Claro, algo relacionado. claro. Y entonces yo lo que me saqué dije, no, doctor Cristian, muy contento de estar aquí con ustedes y no pasa nada, rojinegros y rojiblancos somos hijos de las tortas ahogadas y estamos Y fue contentos. perfecto el remate. Ya está. Entonces ya como que ellos se alivianaron. Mi personalidad es como muy así también Claro. de cotorrearla. Sí, Entonces la verdad es que fue avanzando y se dio la primera transmisión y de ahí la segunda y de ahí la tercera y de ahí pues ya hasta hoy en día que afortunadamente ya llevo 6 años en las Claro. transmisiones, ¿no? Y luego me tocó selección y vas avanzando de niveles de dificultad. Sí, sin duda, es una gran trayectoria Villavilla. Háblame de los viajes. ¿Cómo viajas tú? ¿Viajas ligero? ¿Cómo eres como compañero durante los viajes? ¿Cómo es esa experiencia contigo? ¿Cómo es viajar con Villavilla? Todo dar. La ¿Sí? verdad, todo dar. Me adapto mucho. Creo que una de las cuestiones de mi personalidad es que me sé adaptar a los compañeros que tengo siempre. O sea, yo trato generalmente de llevarme bien con todos, Sí, ¿no? sí. No es que sea monedita de oro, pero trato de Nadie lo llevarla es, ¿no? muy bien. Claro. Y como viajo, a mí me gustan los viajes que son express, o sea, que no tengo que documentar maleta, por Ok. ejemplo. O sea, en la maleta de mano, cuando nos toca ir a Mazatlán o nos toca ir a Juárez o a Tijuana, o que sea de ida y vuelta, nada más la transmisión, la maleta de mano, 2 cambios de ropa, el traje en un portatrajes y listo, me subo al avión, no documento nada, para... Uno, ir más cómodo Claro. y segundo, pues no tener que esperar tanto en el tema de las bandas y así. Y como compañero, la verdad es que si, a ver, ¿a dónde quieres ir a comer? Siempre me preguntas, ¿qué se te antoja? Claro. O sea, no, yo trato de Me adaptarme, adapto. sí, sin problema. Y ya ahí vamos mediando. No soy alguien que diga, oye, vamos a tal lado porque está bueno. No, oye, ¿qué se te antoja comer? Ah, no, pues a ver, pues hay que checar. Ah, pues checamos y ya vemos en el Maps y toda esa parte a ver qué puede haber. Entonces yo creo que soy alguien como que sí se podría disfrutar un viaje, fíjate. Sí. Yo puedo confirmar, he escuchado anécdotas, ¿no? Que Villavilla solo cruza la calle en Mazatlán y va por unos hochos, se olvida completamente del marisco y de la comida rica. No, sí me Pero gusta. A veces no hay tiempo también, Es hay que, ¿sabes decirlo, qué? ¿no? Eso de los hot dogs en Mazatlán, es porque cuando regresamos del estadio del Mazatlán, llegamos al hotel y generalmente venimos con el director de cámaras, el señor Jaramillo. Jarita, un y el fuerte señor abrazo, Jaramillo Jarita. ya nos manda por un tubo para ir a cenar. Y dice, no, ya ahí se ven, Va a ya dormir. ya me quiero descansar porque Acabo. mañana hay que regresar temprano. Entonces, a mí ya la verdad me da flojera agarrar el coche y tener que ir a las, no sé, 11 de la Claro, noche, claro. moverte y buscar el lugar y toda esta parte. Entonces, ahí al lado del hotel en Mazatlán hay un carrito de hot dogs que pues, te saca Es del el apuro. bueno, Hay que es el ay, bueno. y rápido, ¿no? o sea, Claro, para cenar algo rápido y ya vámonos. Porque también luego la gente o la aficionado tal podrá decir, no, es que ustedes están en el trabajo de los sueños. Y efectivamente sí. Pero una transmisión de fútbol requiere un grado de concentración muy alto. claro. Y Porque de energía de y tu de parte energía. también, o sea, te ha claro. tocado estar en... Acabas deshecho. Cuando vas a un Super Bowl, por ejemplo, que haces la transmisión del Super No, Bowl, no, Villavilla. acaba la transmisión y llegas al hotel Arrastrándote, hecho mierda. O sea, arrastrándote. estás así, Sí, sí. estás deshecho. Entonces, es eso. O sea, porque la concentración que necesitas es tal que cuando termina, lo que quieres es ya como Sí, que, sí. un relax, ¿no? Sí, lo mínimo, indispensable, sin lugar a dudas. Villavilla, ya hablamos mucho de las glorias, de los grandes momentos. ¿Alguna cobertura complicada, algún momento complejo que hayas vivido que nos quieras compartir en este espacio? Fíjate que a mí una de las coberturas que más me ha gustado y que además fue compleja, fue difícil, el funeral de Pelé en Brasil. Ok. Porque Pelé fallece un jueves y entonces
estaba en el tema de las elecciones en Brasil y no había manera de que lo hicieran al día siguiente o que fuera prácticamente de inmediato. Entonces el Santos de Brasil junto con la familia de Pelé acuerdan que se haga después de las elecciones, que eran ese fin de semana, y yo le escribo a mi jefe. Estaba con Mónica Castañeda en ADN 40. Estábamos en la cobertura de que había el breaking news de que Pelé falleció, y además, imagínate, finales de diciembre, regresando de Qatar, no había un alma en la redacción. Claro. Entonces había como guardias en esos días, y a mí me tocó estar en esos días ahí, y pues ahí chútate. ¿Vas? Estuvimos yo creo como 6 horas al aire en ADN, y Mónica me pregunta, oye, ¿quién va a ir a Brasil? Y le digo, ay, Moni, la verdad no tengo idea. ¿Quién sabe? Me dice, pues deberías de levantar la mano. Digo, ah, sí. Y le escribí a mi jefe en ese momento, oye, Raulito, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Yo creo que estaría bueno ir a Brasil para la cobertura del funeral de Pelé. Me dice, ok, déjame checo con el Pollo, con nuestro director de Azteca Deportes. Le dice, va, que se lance. Porque ya había checado yo que iba a ser el lunes. O sea, estábamos en jueves, el lunes era el funeral y daba tiempo como para agarrar un vuelo y para hacer la planeación. Entonces, me mandan el vuelo, el buen Huesos, el buen Rodo. ¿Y fue que, dime, a las 4 de la mañana? el Rodo de logística me manda el vuelo. Un abrazo, Rodo. 31 de diciembre de 2022. Difícil. Volar México-Sao Paulo. Claro. Entonces, 5 de la tarde. Adiós cena de fin de año, adiós la pachanga con la familia, adiós el festejo, porque tú vas a estar en un avión volando de México a Sao Paulo el 31 de diciembre. Y esa es de las cosas que más raras me ha pasado en mi carrera, pasar el año nuevo en un avión volando a Brasil. Claro. O sea, aterrizamos en Brasil, ya era 1 de enero, 5 o 6 de la mañana, y de ahí había que moverse de Sao Paulo a Santos, que estaba como a 3 horas. Obviamente el aeropuerto todo cerrado. Para rentar un coche fue un problema, para encontrar un SIM de celular también un problema. Entonces, pues, por la fecha, ¿no? Era difícil. Y pues nos fuimos allá a Santos ya después, llegamos allá al funeral de Pelé y todo lo que se vivió en ese estadio en Beira Río. No es Beira Río, es no me acuerdo cómo se llama el estadio del Santos, pero increíble. O sea, el suceso que fue la muerte de Pelé y la cantidad de periodistas que estábamos de todo el mundo ese día, impactante. Yo me acuerdo que me llevé un sombrero de charro. Como el que usó Pelé en México 70. Pelé en México 70, y dije, esto pues va a ser como algo, de cierta manera, un homenaje a y una él. Conexión con nuestro país. Y hay una conexión México-Brasil siempre, y Pelé es de los que tiene esa conexión con nuestro país. Entonces me llevé el sombrero y lo enseñaba, por ejemplo, me entrevistaron de la televisión brasileña, de las chilenos, los uruguayos, argentinos, de lo que significaba Pelé para el pueblo de México, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia que yo la pongo después de los mundiales de fútbol de Qatar y de Rusia, como la cobertura más padre en el sentido periodístico que me ha tocado hacer. Por supuesto que el fallecimiento de cualquier persona es una tragedia, pero lo que significó Pelé para el mundo del fútbol y una cobertura así como periodista es algo que es irrepetible. Eso es a lo que aspiras desde un inicio, ¿no? Son esos momentos, esas coyunturas, ¿no? Ese ojo que termina por comunicar al resto de la audiencia, y más acá en nuestro país, en una de las experiencias más grandes que has tenido Vía Vía. Estamos prácticamente llegando a la recta final de esta entrevista, pero obviamente no vamos a dejar de lado las redes sociales. Ha sido un impacto, Vía Vía, te encanta desde hace mucho tiempo. Desde que yo te conozco tienes muy buenos números. El público te ha identificado como un gran fanático de las Chivas. ¿Cuál dirías que es tu momento más viral? Porque ha habido varios, hay que decirlo. Ha habido algunos, pero yo creo que uno de lo que más fue cuando me puse la camisa vaquera y el sombrero de Kate Cowell. Vaquero Cowell. Yo creo que ese ¿De dónde salió esa idea? Había visto llegó el vaquero Cowell y generó mucho boom, ¿no? En redes por cómo llegó y el tema de la nacionalidad y que si no hablaba español, entonces el vaquero, ¿no? Y yo ya había visto en un partido de Chivas antes que había gente que llevaba camisas como vaqueras, estilo tejanas. Tendencia. Y los gorros. Entonces me tocó ir a los 2 o 3 partidos después y dije, este es el momento en el cual, además no me tocaba la transmisión. Yo iba a hacer como cobertura. Redes sociales. Pero Azteca transmitió ese partido. Entonces teníamos acceso a la cancha. Dije, pues aquí lo voy a hacer. Me fui a hacerle un reportaje a quienes hicieron esas playeras que estaban de moda. Me regalaron una, ya ese día me la puse, me llevé el sombrero, que me lo prestó uno del staff de Chivas. Yo no llevaba sombrero, me lo prestó él. Y ya salí hacia la cancha. Y entonces me entrevistaron ahí en la transmisión de ellos también y toda la onda. Acá el partido, mete gol. Aparte, o sea, se alineó todo. Sí, se alineó todo, metió gol.
Y yo ya había platicado con los amigos de comunicación de Chivas de que si al final del partido iba bien la cosa, si me dejaban tomarme una foto y un videito ahí con ellos. Sí, pues imagínate, ganó Chivas, metió gol Cowell. Entonces, no, pues adelante, ya hicimos el videito y todo. Y ese fue uno de los momentos más virales que he tenido y de más críticas que me han llovido, porque está esta parte de que no, es que el periodista tiene que ser objetivo, serio, imparcial, no tiene que mostrar los colores al equipo al que le va. Y a mí siempre eso me ha valido, porque yo desde que entré a deportes dije, tengo que generar algo y la afición de Chivas para mí es algo muy importante en mi vida, entonces creo que puedo ser ese personaje, ese periodista que la gente identifique como Chiva y Chivermano. Entonces, eso fue como ya de años atrás y esos momentos fueron los que empezaron como a generar esa parte. Y por supuesto otro es cuando perdimos la final con Tigres, que salí en la transmisión ahí con mi cara de tristeza. Muy triste, y muy triste. Sí. O sea, también eso, memes, stickers y todo eso. Yo lo tomo, no, a mí, te digo, podemos cotorrearla. La piel y me gruesa, dicen, ¿no? me mandaban ese sticker y yo, jajaja, pues sí, ni modo, nos tocó perder, así es el fútbol. Claro. Ganas y pierdes. Totalmente. Villavilla, rápido, ¿qué hace en tu tiempo libre? ¿Qué hace Villavilla después de todas estas horas de trabajo tan arduas? Me gusta ver el fútbol. No, mira, maravilloso, ¿por qué no? Sí, o sea, bueno, obviamente, pues el tiempo con mi familia, ¿no? Claro. Es importante, el tiempo con mi esposa, el tiempo con mis papás, con mi hermana. Yo creo que también eso tiene que ser parte fundamental de la persona en sí, entretenerse. Me gusta mucho ver películas, me gusta mucho ver series, me gusta mucho ver fútbol. Realmente de pronto, en mi fin de semana, yo con Anareli agarro y le digo, podemos hacer lo que quieras o ¿qué quieres hacer? ¿Qué se te antoja hacer? Venga. El sábado a las 9 de la noche juega Chivas. Apartado está. Sí, o sea, es el único partido que tengo. Lo agendas. Que tengo permitido, digamos, Es que es difícil, tantas horas de contenido deportivo con la dinámica en casa, no siempre es sencillo. Pues es que imagínate, yo creo que la gente dice, pues este güey se dedica a deportes, Sales de es periodista de deportes, va a hacer transmisiones de fútbol y luego en su casa ve fútbol por gusto. Pues sí, o sea, porque es lo que nos apasiona realmente. Entonces yo aparto cada semana, a ver, yo quiero Chivas juega contra el que sea, no me importa. O sea, si fui a Zacatepec a cubrir la Copa Morelos, me hubiera gustado ir a Zacatecas a ver la Copa Zacatecas, el partido de fútbol que sea, pero yo aparto de mi fin de semana las 2 horas que juega Chivas, así. Ese es territorio sagrado. Rigurosamente. Sí. Como debe ser, Villavilla. Ya para terminar, acá en nuestra entrevista de 24, siempre armamos una dinámica final de 24 segundos, Villavilla. Porque en 24 segundos pueden pasar muchas cosas y tú lo sabes bien. La realidad del deporte cambia en una milésima. Pierdes una final, lo que te quieras. meten un gol, ganas el título, pierdes un título. 100 metros los pierdes, ¿no? Un tema de ciclismo también. Entonces, sabemos que va a sacarle jugo a esta dinámica, Villavilla. No tenemos duda al respecto. Te vamos a dar 24 segundos para que nos des 24, las que tú quieras. A ver cuántos alcanza a ser. Leyendas del rebaño sagrado para terminar con tus Chivas, como seguramente te gustaría terminar este podcast, con broche de oro. La producción nos va a correr un cronómetro con 24 segundos para ver cuántas leyendas del rebaño sagrado nos puedes nombrar. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí. En 3, 2, 1, adelante. Chava Reyes, Jamaicón Villegas, Sepúlveda, el Tigre Sepúlveda, Onofre, Yayo de la Torre, Chepo de la Torre, Bravo, El Venado, El Bofo, Ramón Morales, Mate Almeida, Alan Pulido, Chicharito Hernández, Héctor Reynoso, El Maza Rodríguez, Palencia, ¿qué más? ¡Tiempo! 16 personajes de las Chivas en 24 segundos, Villavilla. Muchísimas gracias, hermano. ¿Algo que quieras agregar? Un mensaje para todo el público. No, pues muchas gracias de Rubens, muchas gracias a toda la gente y bueno, pues agradecerles siempre la preferencia que han tenido con Azteca Deportes. Me parece que es una marca que ha generado una tendencia en el periodismo deportivo mexicano. Realmente estamos, me parece, muy orgullosos de formar parte de ella. Entonces, pues nada, agradecerle al público, agradecerle a los chivermanos que siempre que nos vemos andan ahí, chivermano, no sé qué. Para mí es un privilegio, la verdad, poder hacer esta conexión con la afición del equipo más grande de México. Sin duda. Villavilla, pues un honor, de verdad, tantos años y por primera vez me tocó entrevistarte, hermano. Fíjate, se siente raro que te entrevisten. Normalmente uno es el que hace las preguntas. Cuando estaba preparando la entrevista dije, a ver, ¿por dónde le vamos a dar? Está complicado. Aparte nos conocemos tanto tiempo. Pero bueno, Villavilla, ha sido todo un éxito. Y gracias, Pablo. Venga, pues ahí lo tienen, amigos de la entrevista 24. Nos vemos a la próxima. Les mando un gran abrazo. Yo soy Pablo de Rubens y continuamos con este vasto mundo del deporte.